a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. Aristegui, en vivo. Regresamos. Bueno, esta mañana está en el estudio el abogado Paulo Díez Gargari, con motivo de una resolución judicial de un tema del que hemos hablado pues desde que empezó esta historia, o casi desde que empezó esta historia, y que tiene que ver precisamente con el tema de OHL y Aleática, que en alguno de los capítulos que involucran esta historia entre Díaz Gargari y esta empresa, está el intento precisamente de OHL y Aleática, bueno, de imputarle, no, el intento no, le imputó delitos y vino una serie de juicios, o un juicio, digámoslo así, que ha tenido una resolución. Hay que decir que incluso aquí tuvimos un debate que quedó pendiente, la segunda parte, por cierto, con Fernando Gómez Montt, el exsecretario de Hacienda y abogado de la parte de Aleática. Aquí mismo se expuso y se debatió acerca de lo que iba de por medio en este asunto. Y bueno, quedó ahí en que estaban a punto de irse a una diligencia, que por cierto no se llevó a cabo ese día. Pero bueno, es una serie de capítulos, Paulo. Gracias por estar aquí esta mañana, que vale la pena recuperar para entender de nuevo de qué estamos hablando, cuál es el asunto y qué se resolvió judicialmente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un saludo para ti y para el auditorio. El viernes, Carmen, se llevó a cabo una audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República formuló imputación en mi contra y solicitó que fuera yo vinculado a proceso penal. Esto deriva, Carmen, de una denuncia que presentó a Aleática hace casi 3 años. Esto es importante mencionarlo. Esta denuncia se presenta en febrero del 2017, motivado en buena medida por el enorme enojo que le causó a Peña Nieto una entrevista que me hiciste tú aquí en enero del 2017, donde yo hablaba de esta denuncia que presenté contra Peña Nieto y toda su camarilla, por lo que considero que es una auténtica persecución de Estado en mi contra. Denuncia que está vigente en la Fiscalía ahora. Pues que está vigente, pero que no avanza demasiado. Pero bueno, esto es importante decirlo, viene desde entonces. En febrero del 2017 se presenta la denuncia. Hacen todo al revés, Carmen, y esto es muy importante decirlo. Cuando alguien denuncia un tipo de delito como este ante la Fiscalía General de la República, por ley, la Fiscalía General de la República tiene que dar aviso de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, debe llevar actos de investigación para ver si efectivamente lo que le están diciendo es cierto o no es cierto. Y además, la ley le impone que si quiere pedir que se ejerza la acción penal contra alguien en este tipo de delitos financieros, debe escuchar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es la Procuraduría Fiscal la que le debe solicitar a la Comisión que emita esa opinión.
Esa opinión no es vinculante para la Procuraduría, Carmen, esto es importante decirlo. Es decir, la comisión podría emitir una opinión diciendo que no hay delito y aún así la Procuraduría solicitar que se ejerza acción penal, o podría decir que sí hay delito en su opinión y la Procuraduría abstenerse de solicitar que se ejerza la acción penal. Bueno, pues pasan todos estos meses, la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es de mayo del 2017, del 14 de junio del 2017, y la petición de la Procuraduría Fiscal es de julio del 2017. Esta opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Carmen, es una opinión que solamente consideró los documentos que estaban en la carpeta de investigación hasta ese momento. Y hasta ese momento no había nada más que la denuncia de Aleática y unos cuantos documentos aportados por Aleática. Nunca me dio oportunidad de manifestar nada ante la propia comisión, de explicar nada. ¿Por qué? Pues porque estaba todo armado. Pero entonces la Fiscalía le pide directo a la comisión que emita su opinión de delito, algo que es totalmente irregular, pero claramente pues es que lo tenían ya acordado con este señor, el que emitió esa opinión, y él se lo manda a la Procuraduría Fiscal de la Federación, todo esto durante la administración de Peña Nieto, y entonces lo piden. Yo me entero de la existencia de la denuncia y de la opinión de delito de la bancaria y de la solicitud y de la petición de la Procuraduría Fiscal, no porque me lo hubiera informado la Procuraduría, sino porque Gómez Montt da una conferencia de prensa que difunde a través de medios de comunicación, ellos mismos lo suben ahí a un canal de YouTube, y ahí pues este señor dice que existe la denuncia, además habla de la opinión de delito y habla de la solicitud de la Procuraduría. Esto es julio del 2017. Desde ahí le empiezo a pedir a la Procuraduría que me dé acceso, Carmen, a la carpeta para poder defenderme, y no me dan acceso. Pasan meses, pasa casi un año. ¿Qué es lo que detona que esto avance y que me digan que sí estoy yo, digamos, como probable responsable? Otra entrevista que me hiciste tú aquí, me parece que el 9 de julio del 2018, cuando yo presento una denuncia ante el secretario de Hacienda, por esto que he llamado la estafa bursátil. Tú me entrevistas como a las 10 de la mañana, yo voy, después de esa entrevista, voy al aeropuerto, tenía que tomar un vuelo para atender un tema de negocio fuera del país, y antes de subirme al avión, mis abogados penalistas me llaman y me dicen, oye, esto es increíble, nos acaban de notificar un oficio de la Procuraduría del mismo día de hoy, algo que no ocurre nunca, en el que dicen que sí eres probable responsable y que te dan acceso. Bueno, yo tengo acceso a la carpeta hasta julio del 2018. Un año y medio después, Carmen, de esto. Y bueno, empiezo a aportar pruebas, escritos, diciendo, pues todo lo que yo he dicho sobre estos señores no son más que puras verdades. Y además lo que están tratando de hacer es una barbaridad. Están tratando de interpretar un artículo de la Ley del Mercado de Valores como si fuera una restricción para el ejercicio de la libertad de opinión y expresión en este país. Algo que es inconstitucional y violatorio de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Y bueno, después de mucho tiempo, y lo he dicho y lo reitero aquí, Carmen, esto no es más que el tercer intento por fabricar un delito en mi contra. Y como se los dije y se los seguiré diciendo, van a volver a fracasar. Ya tuvieron un primer tropiezo muy importante el viernes de la semana pasada, porque se llevó a cabo esta audiencia inicial de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso. Esto, y vale la pena aclararlo una vez más, Carmen, aquí no se define, aquí no se resuelve el fondo del asunto. En estas audiencias lo único que el juez hace, que es un juez que además no tiene conocimiento previo de lo que hay en la carpeta, simplemente considera si existen elementos suficientes para considerar que los hechos que se le presentan tienen la apariencia de delito, ¿eh? Una apariencia que además la ley dice, pues el estándar probatorio que se exige es muy bajo. O sea, cualquier cosa que más o menos parezca delito, dice, bueno, el juez puede decir sí vinculo. Bueno, pues allá vamos el viernes en el Reclusorio Sur. Me parece que fue una muy buena audiencia, una audiencia muy larga. Al final, pues como yo lo dije aquí, yo no iba a defenderme, yo iba a atacar, y eso fue lo que hice, y así se lo dije al juez. Hice una declaración en ese sentido, diciendo, yo no vine aquí a defenderme, señor juez, yo vine a atacar y a arrancarle a los corruptos, así se lo manifesté, la verdad, porque la verdad es lo que nos interesa a los mexicanos, Carmen. Y más allá de mi libertad personal y de mi bienestar, tenemos derecho a saber, y lo vamos a saber, le pese a quien le pese. Al final del camino, después de mucho esfuerzo, vamos a saber la verdad, y esto debe tener una repercusión legal. La resolución del juez, Carmen, me parece que es extraordinaria. Hay algunas cosas... ¿Quién es el juez? El juez es el juez Delgadillo Padierna. ¿El famosísimo?
Pues sí, el famosísimo. No es un tema sencillo, hay que decirlo, ¿eh? Es decir, es un tema complejo, técnicamente complicado. El juez no conoce nada de la carpeta y tiene que decidir ahí. Juez de control. Exactamente. La resolución es extraordinaria por una razón, Carmen. El juez lo que les dice a estos señores es que fueron incapaces siquiera de describir por qué consideraban que eran falsas mis expresiones sobre Aleática y OHL. Esto es una cosa verdaderamente vergonzosa, Carmen. Y más allá de que yo diga la resolución me favorece, la verdad es que es muy lamentable que se pongan las instituciones de este país en esa situación. Lo que hoy más necesita la Fiscalía General de la República es confianza de la ciudadanía y así no se logra. Lo que hicieron después de 3 años de querer fabricar un delito es ni siquiera poder expresar de qué se trataba aquello, Carmen. Es decir, es una cosa pero tan lamentable que, como digo, hay algunos que ni para delincuentes sirven. 3 años fabricando un delito. Bueno, pero no solo dice eso. Dice, no fueron capaces de decirlo, no investigaron nada, Carmen. Eso dice el juez, no investigó nada y además se basaron en información sesgada y parcial, haciendo referencia expresa a la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El juez dice, esa opinión está hecha con información sesgada y parcial y le dice a la Fiscalía, tú no puedes usar eso como dato de prueba, ese es un requisito de procedibilidad. Tú tenías que haber investigado y no lo hiciste. No solo no ha investigado, Carmen, sino que me ha impedido a mí, la Ministerio Público a cargo de esto, me ha impedido, no ha acordado más de 70 actos de investigación que yo le he pedido que lleve a cabo, no me otorga uno solo durante 3 años. Ya le pedí al fiscal Gertz Manero que cambie a la Ministerio Público. Es de verdad muy lamentable porque se supone que son agentes especializados en delitos financieros, Carmen, y si, digamos, quienes asistieron a la audiencia, pues pudieron darse cuenta del nivel. Los 2 ministerios públicos de verdad son incapaces siquiera de leer en voz alta, pues. No es broma. Así se lo dije al juez, ¿eh? Le dije, estos señores no son expertos en delitos financieros, su señoría. Estos señores no sé a qué se dediquen, pero no entienden nada. Y te voy a dar un ejemplo, Carmen, mira. De hecho, les dejé por aquí un documento que creo que vale la pena, ojalá que lo podamos proyectar, de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Si no, bueno, después a ver si lo tienen por ahí, producción. Envío. Porque a ver tiene si que ver. Producción. Cuéntanos, Pablo. Tiene que ver, Carmen, con la solicitud, con la petición que hizo la Procuraduría Fiscal de la Federación a la entonces Procuraduría General de la República para que ejerciera la acción penal en mi contra. Pero mira, te lo voy a leer, aquí lo traigo, porque es un tema de la mayor relevancia. ¿Qué es lo que dicen estos señores? Porque estaba todo esto preparado, Carmen, y todo el mundo se echa la bolita. Nadie investigó y trataron de armar esto, es decir, pídele una opinión a la bancaria, que la bancaria lo emita, y luego todos decimos que como ya tenemos una opinión de la bancaria, pues que entonces hay que imputar a este señor. Pero mira, dice esta cosa, es la petición que formuló en julio del 2017 la Procuraduría Fiscal. Dice que la información difundida a través de los medios masivos citados, dice, en opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una grave irregularidad. La Procuraduría tendría que haber dicho, en mi opinión, son delito y además se fortalece con lo que dice, pero él dice que en opinión, y fíjate, dice aquí que como se desprende del hecho 1, Conmex garantizó mediante un fideicomiso un contrato de apoyo subordinado, así como con todo su patrimonio, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrajo con Banobras, en virtud de ese contrato, no de ese contrato, sino de un contrato del 14 de diciembre del 2010. Ese contrato, está muy bien ahí que lo dejemos, Carmen, sí, porque se lo dije yo al juez durante mi exposición, se los dije delante de estos, le dije, señor juez, estos individuos no fueron capaces ni siquiera de leer el contrato real al que yo hacía referencia, que es del 2015, Carmen. Es al amparo del cual se emitió una garantía que yo dije que era inconstitucional y que no tenía fuente de pago. Pero a este nivel llegamos, Carmen. Es una imputación, aquí está. Y dicen, 14 de diciembre del 2010, le dije, señor juez, la garantía a la que yo me refiero deriva de un contrato que se celebró 5 años después. Pero después de escucharme, Carmen, todavía cuando formulan su imputación, la Ministerio Público vuelve a decir que acredita la falsedad de lo que yo dije con un contrato del 2010. Bueno, pero no solo eso, Carmen. Aquí también dice que, como se desprende del hecho 8, al 31 de diciembre del 2014, Conmex había realizado una inversión histórica equivalente a 27,410 millones de pesos.
también por ahí les dejé otro documento, ojalá que lo pudiéramos pasar, en el que se puede observar con toda claridad que la cifra no son 27,410 millones de pesos, son 27 millones de pesos. Es decir, le agregó varios 27,000 millones de pesos a esto. Pero esto es un delito, Carmen, es un delito que yo ya denuncié hace 6 meses. Afortunadamente esas denuncias están, lo que estamos viendo aquí es la petición de la Fiscalía. Un poco más abajo está, una disculpa porque van a ver ahí mis comentarios, ¿no? Con una letra muy, pues poco legible, pero son mis comentarios en el documento ese. Pero ahí vemos, lo primero que yo les decía, mira cómo cuando habla de Banobras hace referencia a un contrato de crédito subordinado del 14 de diciembre del 2010. Yo me refería a una garantía emitida no al amparo de un contrato de apertura de crédito simple, sino al amparo de un contrato de garantía. Pero bueno, abajo, un poquito más abajo, vemos la cifra de los 27,000 millones de pesos. Ahí. Como se desprende del hecho 8, al 31 de diciembre del 2014, Conmex había realizado una inversión histórica equivalente a 27,410 millones. Ahí tenía yo otro documento que les dejé donde se ve que esa cifra no son 27,410, sino son 27 millones. Ahí, mira, en el segundo renglón, Carmen dice, total de inversión histórica realizada por la concesionaria, 27,410,000 pesos. Es una barbaridad. Esto es una simulación de pruebas en mi contra, Carmen, para llevarme a la cárcel por un delito que no cometí. Estos 2 delitos están denunciados, Carmen. Hay 2 carpetas de investigación abiertas. Están, digamos, radicadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Yo me reuní hace unos días con la doctora Mijangos para pedirle que estas carpetas se judicialicen, es decir... La fiscal anticorrupción. Exactamente. El tema es tan evidente. Y el último, Carmen, así muy rápido, fíjate nada más lo que hizo este Ministerio Público. Este Ministerio Público le pide a un perito de la Procuraduría que que rinda un dictamen y diga cuál es la inversión de Aleática pendiente de recuperar. Este señor, de verdad, o sea, ya uno no entiende, en su conclusión, dice que invirtió 52,000 millones de pesos de recursos propios. Y como le digo, bueno, eso ni los sinvergüenzas de Aleática se han atrevido a decirlo, Carmen. Decir que pusieron 52,000 millones de pesos, y yo de broma digo, habría que entregarles, y lo dije en la audiencia, habría que entregarles por lo menos la Catedral del Estado de México, de Toluca, en pago, porque si no se van a llevar todo el país estos señores. Bueno, pero eso no es lo malo, sino que cuando se lo pide por ahí de junio del 2018, y unos días después yo empiezo a presentar documentos. Pues le manda un escrito, Carmen, la MP al perito, que está ahí en la carpeta, y le dice, oye, te dije que tomaras en cuenta todo lo que estaba en la carpeta, pero te quiero aclarar, sí toma en cuenta lo que está en la carpeta, pero hasta el día en que yo te lo pedí. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no tomara en cuenta nada de lo que yo aporté, Carmen. Es decir, esto es lo que yo he enfrentado ahí, y lo que le pido al fiscal Gertz Manero es que por favor revise el asunto, que le informen lo que está ocurriendo ahí. Están haciendo que la Fiscalía haga el ridículo público. Y si insisten con esto, Carmen, van a llevar al país a otro ridículo internacional como el que hicieron cuando me sembraron un arma de fuego en mi coche. Que tanto la ONU y bueno, también la Comisión de Derechos Humanos de México, pues les dijo que lo que habían cometido era una arbitrariedad. Entonces, bueno, pues la resolución del viernes es muy positiva, es muy favorable. Yo voy a analizar, apenas mañana yo creo que nos darán el audio y el video de la audiencia, Carmen, porque hubo un tema muy importante que el juez no trató y que me parece que es fundamental, que es el de las restricciones a la libertad de opinión y expresión, y evaluaré si es que voy a un amparo o algo, simplemente para decir, ese tema también tiene que tratarse. Afortunadamente, porque esto me conviene mucho más, lo que el juez dijo es, aquí ni siquiera se acreditó que hubiera una apariencia de falsedad. Pero además, el tema es relevantísimo por el tema de la libertad de opinión y expresión, y creo que vale la pena buscar una resolución en ese sentido. Y que lo diga, sin duda, Paulo. Seguiremos hablando, si me lo permites, por lo pronto aquí está un capítulo importante, sin duda, de este largo proceso del que hemos hablado en los últimos años. Así que seguiremos hablando, Paulo. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, déjenme hacer un alto en el camino. Entramos en la parte final. No quiero despedir el programa sin poder hablar con Francis Valdivia. Este es otro tema y rápidamente enlazamos esta comunicación con la presidenta de la Asociación de Madres de Abril de Nicaragua. Está en la línea telefónica, está previsto para hoy un acto en México y le agradezco a Francis que podamos hablar sobre lo que pasa en Nicaragua y el momento del cual quieren hablar ustedes el día de hoy. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tienen previsto para hoy, Francis?
El día de hoy vamos a realizar, la Asociación Madres de Abril y Exiliados Nicaragüenses, vamos a realizar un plantón con 2 mensajes específicos. Uno, en solidaridad a las madres de presos políticos quienes iniciaron una huelga de hambre el día jueves 14 de noviembre en la ciudad de Masaya. Y el segundo mensaje es la libertad para todos los presos políticos y la solidaridad no es un delito, en base a los hechos recientes en Nicaragua. ¿A qué se refiere, Francis, la detención de activistas? ¿Cuáles son los hechos recientes en Nicaragua? Los hechos recientes han sido de que impidieron que jóvenes activistas suministraran elementos como agua y suero a las madres de presos políticos quienes se encontraban y se encuentran aún en las iglesias de Masaya, como un acto de protesta pacífica exigiendo la libertad de sus familiares detenidos. Actualmente son más de 139 personas privadas de libertad, sumado 16 personas que el día de hoy fueron presentados en la ciudad de Managua, acusados por delito de tráfico de armas, una fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Nicaragua y el Poder Judicial en Nicaragua. En ese sentido, lo único que hicieron estas personas fue llevar agua, solidarizarse con las madres de presos políticos y por realizar este hecho fueron detenidos y hoy fueron presentados por este tipo de delitos totalmente fabricados desde la Fiscalía que se encuentra totalmente gobernada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque en Nicaragua no existe independencia de poderes. Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, le agradezco que nos cuente esto y le pido que sigamos en contacto para seguir hablando de lo que está ocurriendo en su país, en Nicaragua. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Igualmente estaremos al pendiente de este acto del que habla Francis Valdivia aquí en nuestro país que acaba usted de escuchar. Vamos rapidísimo para cerrar este programa con Estrella Pedrosa, asuntos en Morelos importantes. Estrella, te escucho. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes en el estudio y también al auditorio. Después de 2 cartas sin respuesta, Javier Sicilia, líder moral del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, emplazó con una tercera carta al presidente Andrés Manuel López Obrador a dar muestras de que en su gobierno se apuesta a la paz y la justicia, pero además advirtió que saldrá nuevamente a las calles, por lo que convoca a la ciudadanía a estar alerta para caminar por la paz de este país. El documento consta de 2 cuartillas donde pues le exige al presidente que retome esta agenda que firmó en mayo del año pasado a favor de las víctimas y bueno, él hace un llamado a los ciudadanos para que estén pendientes para caminar con él en los próximos días. Dijo, dará detalles y se lanzará la convocatoria, pero señala que es muy importante esta marcha porque se le estará exigiendo al presidente que cumpla con esta agenda de paz y de justicia que prometió durante su campaña para que Andrés Manuel cumpla con esta promesa de juntos cambiar la historia de este país. En otro tema te comento, Carmen, que el pasado viernes el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, la investigadora Elena Ávila Guerrero, fueron liberados ilesos en un operativo realizado por la tarde en el municipio de Yautepec del poblado de Huacalco. Y bueno, la pareja de académicos que fue secuestrada el pasado miércoles, al cumplirse casi 30 horas de su plagio, fueron rescatados, esto en un operativo coordinado con autoridades estatales y federales. Por la noche, en un video difundido por el gobierno estatal, el también ex candidato a la gubernatura emitió sus primeras declaraciones tras el secuestro, en la que señalaba que les habían hecho mucho daño a él y su esposa y pasaron momentos muy difíciles. Por ahora, señaló, se entiende en carne propia lo que viven las víctimas y bueno, en este sentido hizo una exigencia de justicia para él y su esposa y pidió que los responsables de este delito sean llevados ante la justicia y que sean castigados con todo el peso de la ley. La información, Carmen. Gracias, Estrella. Con esto nos vamos. Gracias por esta información desde Morelos. Seguiremos estos asuntos por lo pronto. Gracias, buenos días, buen puente. Hasta mañana. Lo mejor de Aristegui Noticias. Durante su conferencia de prensa matutina,
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el activista Javier Sicilia tiene derecho a criticar los resultados en materia de combate a la delincuencia del gobierno federal, pero no cambiará su estrategia. Y todos los opositores o los que demandan al gobierno tienen el derecho de expresarse, de manifestarse. Hay una oposición. Ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad. Nosotros decimos, no vamos a regresar a lo mismo. López Obrador afirmó que en poco tiempo presentará resultados sobre el operativo de captura de Ovidio Guzmán, efectuado en Culiacán el pasado 17 de octubre. Acerca de lo de Sinaloa, me van a entregar seguramente un informe. Aquí el secretario puede informarles en unos días más. No hay nada que ocultar. El mandatario también defendió la reforma que instaura la revocación de mandato y afirmó que no permanecerá en el gobierno sin respaldo popular. Ya va a llegar el día en que los ciudadanos, de manera democrática, sin el uso de la fuerza, van a decidir en elecciones limpias, libres, si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Porque yo no voy a estar aquí sin respaldo ciudadano. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Radio Centro y Aristegui Noticias. Presentan.